de lo que habíamos visto y un poco entrar a los temas, ¿no? Que básicamente lo que habíamos empezado a discutir la anterior clase era justamente lo que está vinculado con el contexto y el mandato del sistema multilateral del comercio, que básicamente este contexto y el mandato está relacionado con una organización que es efectivamente la Organización Mundial del Comercio. Inicialmente es bueno comentar que son 164 países los que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, y estos 164 países representan el 98% del comercio mundial. ¿Qué significa? Que todos los países que en este planeta comercian básicamente son miembros de la OMC. Lo que significa que efectivamente los instrumentos que se manejan en el ámbito de la OMC son instrumentos que se aplican prácticamente para todo el comercio. Ahí nos dice que además otros 22 países están negociando su adhesión a la OMC, lo que implicaría que efectivamente como organismo está logrando captar el interés de los países y la participación activa de todos y cada uno de ellos. Básicamente lo que nos dice es que es la única organización que se ocupa de normas que rigen el comercio entre los países. Entonces, si a nosotros nos interesa hablar de comercio, tenemos que hablar de la OMC. Además, los pilares que establecen o sobre el cual descansan los acuerdos de la OMC han sido negociados y han sido firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Claramente los 164 países, 98% del comercio mundial, está constituido dentro de lo que vendría a ser la OMC. Nos dice además que su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a llevar adelante todas sus actividades. Muchos autores hacen referencia a la OMC como que es un foro en el cual acuden todos los países y prácticamente acuden en representación de sus productores, tanto de bienes como de servicios, para que efectivamente se puedan canalizar a través de este organismo todos los instrumentos vinculados con el comercio. Entonces, ahí radica justamente la importancia de lo que vendría a ser la Organización Mundial del Comercio. Además, nos dice que existen 4 grandes principios fundamentales que constituyen sus pilares del sistema del comercio multilateral, que los vamos a hablar en un momento, y justamente ya está una de las preguntas, la que hacía Roberto. Además, nos dice que son obligaciones que establecen límites que los miembros de la OMC deben respetar al adoptar medidas que tienen su impacto sobre el comercio. Es decir, está regulando de alguna manera, está evitando que efectivamente los países puedan incurrir en la aplicación de disposiciones o normativa que vayan en contra de lo que ya se han comprometido en el ámbito de la OMC. La anterior clase un poco les comentaba que efectivamente en lo que sucede en la OMC es que los países que participan efectivamente lo que buscan es reducir cualquier tipo de trabas burocráticas, reducir cualquier tipo de obstáculos que se podrían generar, y que la mayoría de estos obstáculos o trabas son aquellos que los países establecen o establecían con la finalidad de proteger su industria nacional. Pero lo que se da efectivamente con el comercio es que se busca ya no proteger la industria nacional, sino más bien garantizar que el libre comercio permita los intercambios de manera más fluida entre los países miembros de la OMC. ¿Qué significa adicionalmente esto? Que efectivamente lo que se trata de hacer es encontrar la eliminación de las barreras que antes, si bien existían en el comercio, ahora lo que se busca es que ya no existan, que ya no participe de ninguna manera negativa cualquier traba, obstáculo o restricción que se podría dar al comercio internacional. Y como habíamos comentado en la anterior clase, efectivamente la normativa llega de manera general a todos los países. Pero esto no significa, tal como dice en la diapositiva, que puedan darse algunas excepciones. Y estas excepciones van a estar sujetas a condiciones y circunstancias específicas, que son justamente de las que vamos a hablar también el día de hoy. Entonces, de los 4 pilares sobre los cuales se habla y sobre los cuales está sustentada lo que vendría a ser la OMC, que se constituyen sus principios fundamentales, básicamente son el comercio sin discriminaciones, que es al que le vamos a prestar atención en esta clase, que está justamente vinculado con lo que vendría a ser el trato de la nación más favorecida y el trato nacional. Por sus siglas, el trato de la nación más favorecida es conocido como el TNMF o el NMF directamente, y el trato nacional como TN.
Obviamente las siglas en español son distintas a las siglas en inglés, pero bueno, tratemos de entender que efectivamente hay la nación más favorecida y el trato nacional. Además nos dice que uno de sus principios fundamentales es el comercio más libre. Lo que busca efectivamente es que el comercio más libre se pueda alcanzar de manera gradual y este se vaya a lograr mediante diferentes negociaciones que se hagan entre los países. Un poco les comentaba en la anterior clase que efectivamente con el GATT, que era el primer instrumento que se firma en 1948 entre los países, efectivamente se busca reducir las diferentes barreras que existían y lo que se pretende es justamente ir bajando de manera gradual aquellos obstáculos que tenían puestos los países, básicamente como barreras arancelarias, que era el instrumento que se utilizaba para regular justamente el comercio. Después de largas negociaciones desde 1948 hasta 1994, que efectivamente la OMC es la que empieza a funcionar a nivel internacional, lo que se logra es que a través de las diferentes negociaciones se siga reduciendo de manera gradual los diferentes obstáculos que se presentan. Entonces, el comercio más libre lo que pretende es que efectivamente ingresar a los diferentes países con mejores condiciones y obviamente con desgravaciones arancelarias que permitan que efectivamente todas las mercancías del mundo puedan ingresar a los diferentes mercados. El otro aspecto que está ya anotado es el tema de la previsibilidad, que efectivamente lo que busca es que a través de la consolidación y la transparencia se pueda fomentar a una que los países deberían tener la posibilidad de conocer cuáles son las condiciones que se establecen en cualquier país en el mundo, y estas condiciones que se establecen en cualquier país en el mundo te permitan saber que en el momento que decidas exportar hacia ese mercado, puede ser hoy, puede ser de aquí a un año, o puede ser después de un tiempo, ya sepas cuáles son las reglas y las condiciones que tienes que cumplir. Condiciones que podrían estar relacionadas con el tipo de producto, con las certificaciones sanitarias que tienen que acompañar a la mercancía, con las condiciones desde el etiquetado, las características técnicas que debería cumplir el producto. Entonces, todas las variables deberían permitirte que efectivamente, a través de la información que manejan los países, se pueda consolidar en el ámbito de la OMC, se pueda fomentar la transparencia y eso garantice que efectivamente se tenga una competencia más real. Lo que implica que cuando un país aplica cierto tipo de medidas que podrían ser medidas restrictivas al comercio, lo primero que tiene que hacer es notificar a la OMC para que la OMC ponga en conocimiento del resto de los países miembros que un país determinado está aplicando cierto tipo de medidas que podría constituirse en una medida restrictiva al comercio. Por poner un ejemplo, cuando Bolivia decide establecer una norma técnica para la importación de algún producto que podría ingresar al territorio nacional, por poner un ejemplo, en productos derivados de madera. En el caso de Bolivia, cuando se ha decidido establecer una normativa vinculada con la importación de productos derivados de madera, lo que se ha hecho ha sido escribir un reglamento técnico. Este reglamento técnico ha sido escrito en el Ministerio de Desarrollo Productivo y se supone que se ha transmitido a la OMC para que la OMC ponga en conocimiento del resto de los países miembros la norma técnica que ha sido implementada por Bolivia. Esta norma técnica obviamente está sujeta a revisión por los países y aquel país que pueda ver afectada a alguna condición de comercio, en el cual, por poner un ejemplo, la norma técnica estaría prohibiendo que se utilice madera que corresponda a árboles que tienen mayor antigüedad a los 100 años. Estoy poniendo un ejemplo nada más hipotético. Entonces, aquellos países que se están dedicando a la tala de este tipo de árboles mayores o superiores a los 100 años, tendrá que presentar un recurso ante la OMC y la OMC notificar a Bolivia que efectivamente se están viendo alterados o afectados los intereses de ese país. En ese caso, lo que se tiene que hacer efectivamente es trabajar en la justificación del por qué Bolivia está pidiendo ese tipo de restricción. Por poner un ejemplo muy general, podríamos suponer de que Bolivia está poniendo ese tipo de restricción porque hay un compromiso ante las organizaciones del medio ambiente que están buscando que efectivamente este tipo de árboles que son pulmones para el mundo
no puedan ser talados, sino más bien sean preservados. Entonces nosotros deberíamos demostrar como país técnicamente que esa medida que estamos implementando es debidamente justificada. Entonces, como ven, ese proceso de consolidación y transparencia a través de la notificación que se realiza hacia la OMC permite a los países que efectivamente conozcan qué tipo de normativa se está aplicando en el mundo. Y regularmente o periódicamente lo que hace la OMC es solicitar a los países que notifiquen todas las medidas que están implementando para que una vez que ustedes o cualquier persona o cualquier país o cualquier organismo que quiera ingresar y consultar en la página web de la OMC pueda determinar que efectivamente lo que está sucediendo es que hay transparencia, hay previsibilidad y se puede tener acceso a esa información. Entonces ingresan, descargan, consultan y verifican, pero después de un periodo determinado de consultas, lo que implica que cuando Bolivia notifica a la OMC, el resto de los países tiene 60 días para poder revisar esa documentación y después de los 60 días se entendería que al no existir ninguna observación, entonces Bolivia puede implementar ese tipo de medida. En el ejemplo hago referencia a Bolivia. Lo mismo puede suceder o puede aplicarse con cualquier otro país miembro de la OMC. ¿Se entiende? ¿Algún comentario, por favor? ¿Para todos claro? Todo claro, sí. Bien, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Entonces, como ven, esta competencia leal en un ámbito internacional permite que efectivamente cuando te quieras involucrar en una actividad de comercio, conozcas claramente cuáles son las condiciones que te están estableciendo en el mercado al cual quieres llegar o del mercado del cual quieres comprar mercancías. El último de los puntos que tenemos en estos principios fundamentales de la OMC efectivamente hace referencia a lo que es la promoción del desarrollo y la reforma económica. ¿Qué significa básicamente lo que se busca? Que se aplique el tratamiento que es especial y diferenciado para los países que están en desarrollo o para los países en vías de desarrollo. Ustedes entenderán que en una organización donde existen 164 países, efectivamente las condiciones y las características de todos los miembros son totalmente diferentes. Y la velocidad con la cual se puede ajustar un país a las condiciones de la actualidad y del comercio también van a ser distintas. Un ejemplo bastante simple es cómo los países se han adecuado en el tema de la pandemia y cuáles han sido las condiciones que algunos países han tenido que adoptar justamente para poder avanzar en materia de comercio sin tener ningún tipo de dificultades. El país, si ustedes revisan un poco la información, ha demorado algunos días en tomar medidas que efectivamente permitan la importación de mercancías que van a ir a ayudar o a coadyuvar a la bioseguridad. El tema de la compra de equipos como ser respiradores y demás, no quiero entrar en esa discusión que podría ser un poco coyuntural y política en este momento, pero pónganse a pensar los efectos que se han tenido en la demora justamente para importar este tipo de productos. Si ustedes han salido al mercado, también se han debido dar cuenta de que efectivamente había escasez de productos como barbijos, alcohol, guantes de goma y todo ese tipo de productos que han generado que en una etapa inicial los precios se han disparado de forma increíble, ¿no? Donde anteriormente se podía encontrar un producto, y estoy poniendo precios muy generales para no ser específico, se podía encontrar un producto en 10 bolivianos, salías en el mercado, en la semana costaba 60, 80, hasta 100 bolivianos el mismo producto. En algunas circunstancias se disparaba el precio, entonces eso era porque efectivamente se estaba generando escasez en el mercado interno y la reacción que nosotros tuvimos fue demasiado lenta. Entonces, de alguna manera lo que busca la OMC es que este tipo de desequilibrios o diferencias que se generan entre unos países y otros se reduzca de alguna manera, garantizando que efectivamente la promoción del desarrollo vaya en beneficio de aquellos países que necesitan mayor impulso o mayor incentivo. Y justamente las reformas económicas que deberían adoptar cada uno de los países demuestra de alguna manera la necesidad de ajustarse
a los diferentes momentos o movimientos que se deberían dar por cada uno de los países. Si se acuerdan, en la anterior diapositiva, y voy a volver, al principio se habla de lo que es el comercio sin discriminaciones y se habla de los dos conceptos que justamente eran los que teníamos que comentar en esta clase. La primera, el de la nación más favorecida, que básicamente hay que entenderlo como que es igual trato para todos los demás. Y un poco leyendo lo que dice en la diapositiva, nos dice que en los acuerdos de la OMC, los países no pueden establecer discriminaciones entre sus interlocutores comerciales. Y nos dice en el ejemplo que si se concede a un país una ventaja especial, por poner un ejemplo, la reducción del arancel aplicado a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Entonces, no podemos hacer una discriminación específica cuando hablamos de la forma en que se tendría que negociar o se tendría que trabajar con cualquiera de los países miembros de la OMC. Un poco volviendo también a lo que habíamos hablado en la anterior clase, y si se acuerdan, teníamos justamente lo que era la OMC. Teníamos que, obviamente, todos los países miembros de la OMC van a tener el mismo trato en ese marco de la organización, lo que implica que efectivamente que todos los que están dentro deberían tener el mismo tratamiento. Si nos imaginamos que Bolivia, que también es miembro de la OMC, pero lo ponemos como para poder simplemente identificarlo como país, pensamos en que efectivamente Bolivia va a tener un relacionamiento comercial con los países miembros de la OMC. Y Bolivia en su relacionamiento comercial puede determinar o puede definir cuáles son las condiciones para el ingreso a su mercado. Para poder ejemplificar un poco lo que les estoy diciendo, deberíamos determinar o considerar un producto. Si ustedes quieren, podemos pensar en algún producto en particular, si es que se les ocurre algo. ¿Repuestos puede ser, licenciado? Repuestos es muy general, es muy grande, ¿no es cierto? Podríamos hablar de una gran cantidad de repuestos. Entonces, tratemos de pensar en un producto que podría ser mucho más fácil de identificar. No quiere decir que los repuestos no sean fáciles de identificar, pero para poder ejemplificar de manera más clara. Papayas. De acuerdo, que sean papayas, entonces. Está bien, pensemos en un producto, entonces Bolivia va a importar papaya. Así que está súper general. Y pensemos en que Bolivia tiene que establecer un nivel arancelario. Podemos especular también con el nivel arancelario de la papaya para importación hacia Bolivia. Lo voy a traer un poquito porque se entiende que es papaya que queremos traer a Bolivia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nivel arancelario creen que nosotros podríamos establecer? Conocen ustedes que efectivamente el país, y creo que lo habíamos hablado en la anterior clase, que en el ámbito de la OMC, efectivamente los países establecen un nivel de arancel que se conoce o se denomina arancel consolidado. ¿Sí? No me acuerdo si conversamos algo de este tema. Si pudieran ayudarme. Creo que no vimos arancel consolidado. Perfecto, muchas gracias. Cuando hablamos del arancel, entonces, se supone que los países deciden establecer un nivel arancelario. Y este nivel arancelario que deciden establecer los países, obviamente es un nivel arancelario que lo han establecido en el ámbito de la OMC. ¿Qué significa en el caso de Bolivia? Bolivia, el máximo nivel arancelario que ha definido o que ha establecido en el ámbito de la OMC para su aplicación es del 40%. ¿Qué es un 40% en promedio? Porque en algunos productos nosotros no tenemos el 40% como tal, sino podemos tener un poco más. Perdón, un poco menos. El máximo arancel que Bolivia como país ha definido establecer en el ámbito de la OMC es del 40%. Hay productos que están en 38%, pero la mayoría de los productos y el arancel de Bolivia
es 40%. Entonces, en el caso de Bolivia se dice que tiene un arancel plano, lo que significa que efectivamente para todo el universo arancelario, nuestro máximo nivel que podemos alcanzar es del 40%. Pero eso no nos impide como país que nosotros podamos determinar, considerar, movernos en nuestro arancel con aranceles inferiores al 40%, que podrían ir desde un 0% hasta el porcentaje que nosotros como país definamos o consideremos que debería ser el que apliquemos para los aranceles. Entonces, desde el 0% nosotros podemos movernos hasta llegar a un nivel del 40%. Supongamos que para el caso de la papaya, nosotros aplicamos efectivamente un 40% de arancel. Bueno, primero debería preguntarles si está claro el concepto del arancel consolidado. ¿Por qué es consolidado? Porque lo hemos consolidado, como dice el nombre, en el ámbito de la OMC y hemos establecido que nosotros como Bolivia vamos a aplicar máximo un 40% de arancel para las mercancías que están descritas justamente en nuestro arancel. Y otros países harán lo mismo, pero en el caso de Bolivia, lo que ha sucedido es que efectivamente nosotros hemos dicho para nuestros aranceles, máximo vamos a establecer un 40%. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muchas gracias. Ese es nuestro límite máximo entonces. Roberto. Sí, Licenciado. solamente decir sí. Perdón, Jonathan. Sí, ¿bajo qué criterios se escogió el 40%? Lo que pasa es que se fue a negociar y cuando se fue a negociar en su momento, los países empezaron a hacer una presión para poder bajar los niveles arancelarios que aplicaban cada uno de ellos. En el criterio de Bolivia fue que efectivamente estábamos como que en el promedio del arancel que iban a aplicar los países en desarrollo, para no ser un país proteccionista y poner justamente un arancel demasiado elevado. Entonces, la lógica era en ese momento que efectivamente un arancel del 40% permitía justamente que ingresen mercancías al país, pero que de alguna manera y en algún momento se pudiera proteger aquellos sectores que el país necesitaba proteger, pero no más allá del 40%. Ese fue el criterio que manejaron. Entonces, pónganse a pensar que en nuestro ejemplo, si Bolivia importa papaya de cualquier país que es miembro de la OMC y Bolivia establece un arancel del 40%, ¿cuánto de arancel deberían pagar los países que le quieran vender papaya a Bolivia? El 40 establecido. De acuerdo, muchas gracias. Tendría que ser el 40% establecido. De acuerdo, pero Bolivia habla un poco con un país miembro de la OMC que, digamos, es un país con el cual no tenemos, voy a poner con C para que no sea muy americanizado mi término. Habla con Corea para que Corea pueda ser el país que le suministre papaya. Entonces, Corea dice, a ti te quiero comprar papaya, porque tú tienes una gran producción y si tú me compras papaya, yo te puedo vender otro tipo de productos. Entonces, parece interesante, pero Corea le dice a Bolivia, si yo voy a ser tu proveedor de papaya, entonces se supone que deberías dar un tratamiento preferencial totalmente distinto. Y Corea le dice, podrías cobrarme un arancel del 20%. Y para mí sería atractivo, efectivamente, poderte comercializar la papaya. Ahora la pregunta es, por lo que estamos hablando hasta este momento, ¿podría hacer o tener ese tipo de relacionamiento Bolivia con Corea en el ámbito de la OMC? Claro, Yo creo que sí, licenciado, si hay una negociación, ¿no? Acuerdo multilateral. Lo que pasa es que
no se olviden que hay 164 países que son parte de la OMC. Corea es uno de los 164 países que está en la OMC y no hay por intermedio un acuerdo comercial que haya sido suscrito entre ambos. Simplemente hay una intención de un negocio. Entonces Corea le dice, para que yo pueda suministrarte como Bolivia, lo que tienes que hacer es establecer un arancel del 20%. Si responden, como dice Marta, claro, obviamente tendríamos que pensar que efectivamente tendría que haber detrás un acuerdo comercial, pero no se olviden que estamos hablando de un instrumento que es justamente el trato de la nación más favorecida. Y este es el instrumento que nos está regulando el relacionamiento con los países miembros de la OMC y en este caso en particular el relacionamiento con Corea. ¿Está bien? Con los 164 países nosotros tenemos que aplicar este principio del tratado o el trato de la nación más favorecida. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué opinan? Entonces, perdón, la pregunta, bajo este principio del trato de la nación más favorecida, pueden hacerse estos acuerdos bilaterales directamente, sin necesidad de acudir a otros acuerdos multilaterales. Lo que pasa es que la OMC, partamos de ahí, es un acuerdo multilateral. ¿De acuerdo? Y en el ámbito de la OMC, nosotros hemos dicho que el máximo arancel que vamos a cobrar a cualquier país con el cual tengamos un acuerdo comercial es 40%. ¿Está bien? Ese es el máximo arancel que vamos a cobrar a cualquier país miembro de la OMC, es decir, a cualquiera de los 164 países que es miembro de la OMC, nuestro arancel va a ser máximo de 40. En el caso particular de la papaya, nosotros hemos establecido que efectivamente ese máximo arancel va a ser el máximo arancel que le vamos a poner a la papaya. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestro máximo nivel arancelario para todos los países. Lo que significa que nuestra relación comercial con los países miembros de la OMC, amparados en el principio del trato de la nación más favorecida, lo que vamos a hacer es efectivamente aplicar ese 40%. ¿Hasta ahí se entiende? Nación más favorecida, 40%. Olvídense de los acuerdos comerciales, olvídense de lo que vendría a ser la comunidad andina, olvídense de todo eso. Estamos mirando, ¿se acuerdan en el ejemplo de la anterior clase? El paraguas, lo grande estamos mirando primero. Dentro de lo grande, cuando entramos a un ambiente mucho más grande que la OMC, con 164 jugadores o 164 participantes, lo que estamos definiendo es efectivamente este principio del trato de la nación más favorecida, cómo va a aplicar al arancel en el ejemplo específico de la papaya. Lo que estamos diciendo es 40% para todos. Si Corea, que es miembro de la OMC, me dice, me tienes que bajar a 20%, amparado en este principio de la nación más favorecida, no puedo bajarle solo a Corea. ¿Por qué razón? Vamos a volver al concepto que les estaba mostrando y de ahí volvemos a la presentación. Pero fíjense en el concepto. Nos dice efectivamente en el concepto, y presten atención a esa parte, si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? Que efectivamente lo que estoy haciendo es reducir un arancel a uno de los productos para uno de los países miembros. Entonces, con esa explicación, ¿cómo interpretan ustedes lo que tenemos en la pizarra? Entonces, Bolivia tendría que reducirle el arancel a 20% a todos los países, no solo a Todos. Corea. Exacto. No estaría cumpliendo el principio. Claro, no podríamos bajarle solamente a Corea,
el arancel, porque tenemos que cumplir este principio y es algo que nos hemos comprometido ante la OMC. Es decir, no podemos discriminar, no podemos decir, no, Corea me cae bien, entonces a Corea le voy a poner 20%. ¿Está bien? No podemos hacer esa discriminación. Si como país decidimos, y voy a mover este 20%, si como país decidimos poner un 20% al arancel de un producto en nuestros aranceles, entonces efectivamente ese 20% es el que voy a aplicar para todos los productos. Perdón, para todos los países, para este producto específico. He decidido bajar a 20% la papaya y no puedo hacer una discriminación, no puedo decir solamente para Corea. Lo que tengo que hacer es efectivamente papaya, 40% para todos los países. Y si va a ser papaya 20%, también va a ser para todos los países. ¿Se entiende? Bajo este principio, Sí. la nación más favorecida, no puedo establecer una discriminación por país. ¿Fácil? Licenciado, buenas noches. Una preguntita. A ver, según lo que yo entiendo más o menos, yo, una empresa en Bolivia, soy importador de papaya. Entonces, esa papaya voy a importar de Corea, ¿no? Como una empresa X a Bolivia. Y también, bueno, importo también de Chile, digamos, ¿no? De Chile y Corea. Soy una empresa importadora de papaya. Entonces, la aplicación del arancel consolidado, el del 40%, automáticamente me van a ejecutar ese porcentaje de arancel. Licenciado. Bajo este principio, bajo lo que estamos hablando, en el ámbito del OMC, Chile y Corea tienen el mismo trato. No hay una discriminación para Chile y Corea. Dentro del OMC son igualitos. Eso es lo que estamos diciendo con este trato de la nación más favorecida. Olvídense que hay un acuerdo con Chile, olvídense de lo que es la LADI, la Comunidad Andina, olvídense de todo. Primero estamos viendo de manera general. De manera general, si alguien quiere traer un producto a Bolivia, en este ejemplo llámese papaya, lo que sucede es que tiene que pagar el arancel que está siendo establecido. Y estamos hablando que el arancel para la papaya, en nuestro ejemplo, es 40%. ¿Está bien? ¿Y en qué momento se va a aplicar, digamos, el 20%? A Si través de Bolivia, la conversación entre Bolivia y Corea y Bolivia y Chile. no. Lo que pasa es que Bolivia puede decidir, como les he mostrado aquí, hasta un máximo del 40%, cuánto de arancel va a aplicar para una mercancía específica. Ustedes saben que se publica el documento, ¿no es cierto? El arancel aduanero, este arancel aduanero cada año. En el arancel aduanero se define efectivamente cuánto de arancel voy a cobrar para un producto específico. En este caso, si para mi producto específico, que es la papaya, podría decidir como país que para el año 2021, estoy poniendo un ejemplo, para el año 2021 ya no va a ser 40%, voy a poner 20% de arancel. Entonces, eso voy a poner en mi arancel. Lo que estoy haciendo es, ya no 40, y voy a aplicar 20%. Pero esa es una decisión que toma el país. Y al decidir poner un arancel del 20%, entonces lo que estoy haciendo es que efectivamente, cuando decida importar la papaya de cualquier país miembro de la OMC, llámese Chile o llámese Corea, lo que van a pagar cualquiera de ellos como arancel va a ser 20%. Entonces es una decisión que se toma a nivel político de establecer un arancel por debajo del 40%. Voy a tratar de explicar algunas situaciones parecidas para que se pueda entender de mejor manera este tipo de condiciones. Ustedes saben que el país en esta etapa de la pandemia ha decidido
bajar los aranceles, ¿no es cierto? Para los insumos y productos que están relacionados con la bioseguridad. ¿Cuánto de arancel hemos puesto como país? 0. Gracias, como dice Natalia, 0. Entonces, si hemos decidido como país poner 0, eso significa que de cualquier país que vaya a importar productos de bioseguridad, sin importar qué se llame el país, pero que sea miembro de la OMC, lo que va a hacer es pagar 0% de arancel. Se aplica para todos los países. ¿Está bien? No puedo discriminar. Por poner otro ejemplo, cuando el país ha decidido que era necesario importar arroz o importar azúcar o importar harina, que son ejemplos prácticos, se ha decidido también establecer el arancel en 0%. Lo que implica que si quiero traer de Argentina, el arancel es 0%. Si quiero traer de Corea, 0%. De la China, 0%. De cualquier país miembro de la OMC va a ser 0%. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora sí, con esa aclaración. Sí. Entonces, un poco esa es la idea. Que efectivamente en el ámbito de la OMC nosotros tenemos que aplicar el trato de la nación más favorecida, o si prefieren, nación más favorecida directamente, de igual manera para todos los países miembros de la OMC. ¿Está bien? De cualquier país que decidamos importar, el arancel va a ser el mismo. No podemos discriminar. Por poner otro ejemplo, ¿qué pasa con el caso de la ropa que nos trae problemas al país? Ustedes saben que si traemos ropa de la China, es bastante complejo porque efectivamente daña la producción nacional, afecta a los productos nacionales. Entonces, eso también va a tener su efecto negativo. Quisiera hacer una pequeña pausa o corte para leer lo que dice Laura, Rosalía, o Laura, donde pregunta que efectivamente si se puede importar de igual manera, ya sea país adelantado o no adelantado. Como no hay discriminación en el ámbito de la OMC, no importa de qué país traigas la mercancía, el trato tiene que ser igualitario. No puedes hacer una discriminación entre uno u otro. Y no es OMS, porque OMS es la Organización Mundial de la Salud, sino más bien es OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Está bien? Entonces, realizando esa pausa, digamos que quiero traer como Bolivia ropa de la China, pero al traer la ropa de la China me doy cuenta de que efectivamente causa daño a la producción nacional, lo que está sucediendo. Entonces, eso me genera problemas en el mercado local. Por lo tanto, tengo que decidir incrementar mi arancel para la ropa china. ¿Hasta cuánto puedo subir el nivel arancelario en el caso de Bolivia, considerando el concepto o el criterio de arancel consolidado? 40%. De acuerdo, muchas gracias. 40% es lo máximo que puedo subir mi arancel. ¿Y puedo discriminar y decir que voy a subir 40% solo para la ropa china? No, tiene que ser para toda la ropa, de todos los países. Exacto. Cuando hable de ropa, entonces, no puedo decir solamente para la ropa china. Tengo que hablar que efectivamente va a ser para ropa que provenga de cualquier país de la OMC. Consultas, comentarios. ¿Se entiende cuál es la idea? Gracias, Roberto. ¿Para todos claro esta parte del concepto? Sí, sí. Les hace una consulta. Sí, por favor.
cada Sí, qué adelante. tiempo, digamos, cada qué tiempo se puede hacer la modificación, digamos, del tope del porcentaje del arancel. Si entiendo bien tu consulta, el arancel que publicamos en el país o que se publica en el país es un arancel que sale cada año. Anualmente se hace una revisión de las políticas o de los intereses o de la producción nacional y se establece el nivel arancelario para cierto tipo de mercancías. Entonces se entendería que el arancel tiene una vigencia de un año. Dentro de ese año se puede establecer que a través de circunstancias excepcionales que se podrían dar por efectos del comercio, se tiene que modificar el arancel, pero se tiene que publicar a través de un decreto supremo o un documento similar que justamente respalde la modificación del arancel por un periodo determinado de tiempo, es decir, temporalmente. En el caso de la pandemia, si se acuerdan ustedes, cuando se empezó a bajar los precios para todos los productos que son para fabricar bienes de bioseguridad, se ha establecido sin límite de tiempo. Se ha dicho que baja el precio del arancel y a través de otro decreto supremo se va a establecer que efectivamente hasta cuánto se va a incrementar el nivel arancelario. Entonces, en primera instancia, para mercancías que son previsibles, se puede determinar que efectivamente el periodo de tiempo es de un año, que es justamente el tiempo que dura el arancel, y para casos excepcionales o particulares, como en el caso de la pandemia o los ejemplos que les he puesto de arroz, azúcar, harina, se determinan por periodos de tiempo. Por poner un ejemplo, el país podría decir, durante 3 meses está permitido importar azúcar a un nivel arancelario del 0%. Entonces son políticas o medidas de excepción que se aplican. Una preguntita. Y Roberto, adelante. Bueno, tal vez va a sonar un poco divertido, lo siento, pero yo pensé que los aranceles solamente eran 2% para libros, 5% para producción y 10% para todo lo demás. Claro, lo que pasa es que de manera general nos hablan y nos explican así, ¿no? Nos dicen que para cierto tipo de productos los aranceles se mueven en ese sentido, tal como tú lo mencionas. Pero en algún caso, por poner un ejemplo, si tú quieres que la gente empiece a leer más, necesitas incentivar justamente la lectura y que efectivamente se pueda importar mayor cantidad de libros por una política. Hay en algunos países, algunos presidentes que, por poner un ejemplo, son especialistas en temas de literatura y demás, y ellos dicen, tenemos que garantizar que a cada ciudadano le llegue un libro. En ese caso ya no va a ser 2%, van a decir 0% porque quieren que todos tengan un libro en algún momento. En otros países donde efectivamente hay, revisen ustedes en la región y estoy poniendo ejemplos que son reales, hay algunos presidentes que efectivamente tienen una inclinación por la buena salud, entonces van a ver la forma de que productos que vayan a fortalecer la salud de las personas, como ser vitaminas o demás, puedan estar liberalizados a un 100%. Entonces, los aranceles fluctúan en función de las necesidades de los países. Yo sé que en la anterior clase les había ofrecido mostrarles el arancel y, bueno, primero voy a ser irónico, disculpen, les voy a mostrar, este es el arancel y eso es lo irónico. Ahora les voy a mostrar a detalle porque lo he puesto en un archivo el arancel para poderles mostrar justamente. Si me permiten un momento, se los muestro en este momento. Entonces, varía, fluctúa el arancel, no es que efectivamente tienes un arancel y no va a cambiar. Es un poco la idea, ¿no? De que claramente el arancel sí se modifica, el arancel sí varía y por lo tanto esa información también la tenemos cambiante, si vale el término. Sí, por favor, adelante. Aprovechando lo que la aduana maneja, ¿cómo se llama esto?
partida arancelaria es el mismo, licenciado, lo que la aduana maneja, partida arancelaria. Sí, perfecto. Espero que todos puedan ver. No sé si alcanzan a ver esa cantidad de archivos que hay, pero fíjense, son las diferentes secciones que tiene el arancel. Vamos a entrar a la sección 6. Sí, como que para ver exactamente qué hay por ahí. Disculpen, es este mismo documento, pero en formato digital que se los estoy mostrando. Entonces, fíjense ahí, un poco te explica qué tipo de productos son, pero te muestra los niveles arancelarios. Voy a tratar de acercarme un poco más para que ustedes puedan ver algunos de los productos y podamos comentar. Casualmente me ha salido este del oxígeno, que ustedes, si se fijan, el oxígeno nos está mostrando hacia la izquierda. Si pueden llegar a ver ustedes, se los marco. Creo que se congeló la pantalla. La pantalla del arancel. Sí, sigo viendo la carpeta con toditos los aranceles. Es que yo he sido bien inteligente, he compartido la de las carpetas y no he compartido la del arancel, lo que les estoy mostrando. Mil disculpas. Entonces, nuevamente, y muchas gracias por haber observado. Fíjense ustedes, aquí son productos de la industria química, de las industrias conexas. Todo lo que es industria química, entonces lo van a ver en este capítulo. Y lo que les estaba tratando de mostrar hace rato, cuando lo he congelado, es, fíjense ustedes, a la izquierda dice código, y nos está mostrando un código que es justamente la partida arancelaria, y es la partida arancelaria que maneja la aduana. Y lo que estaba tratando de mostrarles hace un rato era justamente la partida arancelaria del oxígeno. Aquí está el oxígeno, y esa es la partida arancelaria del oxígeno. Deberíamos entender también cuál es la composición de la partida arancelaria si es que no conocen. Con mucho gusto les muestro y les explico. Pero, si se fijan en el título, lo que nos dice es que efectivamente cuando hablamos de partida arancelaria, estamos hablando del código que dice ahí. No sé si alcanzan a ver ustedes lo que dice código en el título. Después dice SIDUNEA, 11º dígito, eso no nos interesa en este momento. Borraré estas dos cositas. Y tenemos lo que vendría a ser la descripción de la mercancía. En este caso, concéntrense solamente en el oxígeno, ¿está bien? Entonces, nos movemos un poco más a la derecha, donde dice descripción de la mercancía. Y fíjense ustedes, hay una columna que dice gravamen arancelario. ¿Todos alcanzan a identificar esta columna del gravamen arancelario? Sí, licenciado. De acuerdo, esa columna del gravamen arancelario es la columna que corresponde al gravamen arancelario para estos productos, y algunos lo denominan gravamen arancelario NMF. ¿Qué significa gravamen arancelario NMF? Ustedes que ya han entendido la explicación que les he dado. Nación más favorecida. Nación más favorecida. De acuerdo, pero no solamente las siglas, sino qué significa que esa columna se llame gravamen arancelario NMF. Quien quiera vender a Bolivia oxígeno, le vamos a cobrar el 10%. Exactamente, de cualquier país miembro de la OMC, ¿no es cierto? Gracias, Marta. Entonces, al hablar de NMF, estoy hablando que efectivamente a cualquier país le voy a aplicar ese arancel. De acuerdo. En el arancel también tenemos, si leen ahí, dice impuesto al consumo específico, o IEHD, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Si fuera necesario, para el tipo de mercancía, debería figurar aquí un valor. Pero para estas mercancías, que es oxígeno, no figura ningún valor. La unidad de medida nos dice que es en kilogramos, como nosotros vamos a determinar. Nos dice si se puede hacer despacho en frontera,
nos dice qué tipo de documento adicional se tiene que presentar y si tuviera que presentar algún tipo de documento, qué entidad debería emitir ese tipo de documento. ¿Hasta ahí está claro? Ujú. Voy a desplazarme un poco abajo para que vean ustedes en esta mercancía. Por poner un ejemplo, esta mercancía dice ácido sulfúrico. ¿Todos llegan a leer el ácido sulfúrico? Sí. Sí. Ácido sulfúrico. Traten de mantenerse en esa línea, por favor. Me he ido muy rápido. Entonces, nos mantenemos en ácido sulfúrico y nos aparece 10%. ¿Qué significa? Que de cualquier país que sea miembro de la OMC y que nosotros queramos comprar o importar ácido sulfúrico, se tiene que pagar un arancel del 10%. Entonces, su unidad de medida es kilogramos y además nos dice que tiene que contar con una autorización previa. Y la autorización previa te la va a dar el Ministerio de Gobierno. Entonces, si alguien quiere importar ácido sulfúrico, lo primero que tiene que hacer es ir al Ministerio de Gobierno y decirle, quiero importar ácido sulfúrico. Y le entregará, obviamente, toda la documentación de respaldo al Ministerio de Gobierno y le dirá, quiero importar, qué sé yo, pues como son kilogramos, digamos 100 kilogramos de ácido sulfúrico, lo voy a traer desde, no sé, un país X, digamos desde Suiza, y lo que voy a hacer es importar al país. Entonces, con esa documentación, se supone que le voy a consultar al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno me dará la autorización para poder importar el ácido sulfúrico. ¿Se entiende? ¿Fácil? Sí. De acuerdo. Bien. Voy a abrir otro archivo que es de... ¿Tiene que ser antes de la importación? Exacto. Antes de que realices el proceso de importación, porque es autorización previa. Es previa a la importación de la mercancía. Ok. En un momento previo a la importación de la mercancía tienes que hacer eso. Una consulta. Sí, adelante. ¿Alguien más habló antes que yo? Le doy la palabra. Gracias, Carlos. Sí, algunas veces yo quería comprar, por ejemplo, de Alibaba o de eBay o de alguna de estas páginas, y un amigo que es un poquito entendido en el tema, bueno, no sé hasta qué punto, me dijo que trate de evitar el tema de ropa, porque también hay que pedir un permiso para la ropa. ¿Es eso correcto o a qué se refería tal vez? No sé si me pueden ayudar. Lo que pasa es que primero tienes que identificar qué tipo de producto es el que vas a traer. Y al identificar tienes que ver cuál es su partida arancelaria, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? En este ejemplo, y para continuar explicando un poco, y te voy a ir respondiendo, fíjense ustedes, todo lo que son calzados, sombreros y demás, están dentro de este capítulo. Digamos que tú ves calzado con puntera metálica de protección. ¿Leen la primera? Sí. Entonces tú te fijas en el arancel y te dice que efectivamente es 40% el arancel que se está cobrando. Hemos dicho que efectivamente este 40% es el más alto que cobra Bolivia, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo, pero fíjense cuando te dice documentos adicionales para el despacho de importación. Hay una autorización previa y te la tiene que dar el Viceministerio de Comercio Interno. Entonces, si quiero comprar este tipo de zapatos, necesito autorización previa. ¿Dónde verifico la autorización previa? Te dice exactamente en el Decreto Supremo 4010. Entonces, si ustedes buscan el Decreto Supremo 4010, lo voy a buscar en este momento. Que es del 14 de agosto del 2019, y se los voy a mostrar.
Dice efectivamente Decreto Supremo que establece autorizaciones previas. No vamos a leer todo el texto, nos vamos a ir a la parte interesante, porque ahí está la autorización previa, donde efectivamente lo que hace es mostrarnos para qué tipo de mercancías se requiere presentar autorización previa. Cuando tu amigo te ha dicho que te fijes exactamente qué prendas vas a comprar, fíjense ustedes, la 6101 es el grupo de mercancías que establece efectivamente, aquí lo voy a marcar, 6101, abrigos, chaquetones, capas, cazadoras y demás, que pueden ser de algodón, de fibra sintética, de lana o pelo fino, que van a requerir una autorización previa. ¿Qué significa? Que si vas a importar cualquiera de estas mercancías, tienes que tener cuidado de que tienes que contar con la autorización previa a la importación de estas mercancías. Ahora, si te fijas más abajo, en el mismo Decreto Supremo, habla de otros productos. Y te habla de lo que son abrigos, chaquetones, capas y demás, que son para niñas, trajes, que son ternos, de lana y demás. Entonces, como ven, hay varios productos que están contemplados en este Decreto Supremo. Ahora, si tú quieres importar una prenda para tu uso personal que tenga un valor inferior a los $100, no te deberían pedir ninguno de estos requisitos. Pero si quieres traer como negocio, entonces se supone que para todos estos productos que están establecidos en este Decreto Supremo, tienes que contar con la autorización previa correspondiente. Aquí hay camisas, blusas, calzoncillos, todos esos productos. Entonces, se entiende cuál es la utilidad de leer el arancel y entender exactamente qué tipo de producto tienes que traer. Lick, buenas noches. Yo una vez compré ropa igual en línea, y era pura ropa y zapatos, y me llegó por DHL y no me pidieron ningún permiso. Y era ropa de algodón, como le digo, igual eran zapatos, y DHL se encargó de la desodonización sin ningún permiso. Lo que pasa es que no has traído con ¿Eso fines comerciales. igual puede pasar? Si no has traído con fines Eso comerciales sí, y no son pero siempre es distinto a que si traes uno para ti, digamos, o uno para un niño, para un varón, cosas así pequeñas, no hay mucho problema. DHL, En realidad, perdón, sí, en realidad el valor establecido para la autorización previa es para mercancías mayores a $2,000, ¿no? Todo lo que sea mayor a $2,000 requiere la autorización previa, ¿no? Todo lo que sea menor a $2,000, que puede realizarse por menor cuantía, como estaba mencionando aquí la colega. Exacto. Y básicamente te lo establece aquí en el Decreto Supremo, ¿no es cierto? El tema de la cuantía de la mercancía. Entonces, como ven, en los instrumentos hay que revisar y hay que leer un poco y hay que verificar efectivamente para cuánto aplica, para qué tipo de mercancías y demás. Porque si se fijan, este artículo es complementario a otro decreto supremo y hay que hacer la revisión del otro decreto supremo, bajo qué condiciones estaban establecidos, por ejemplo, el decreto supremo 2752, que es el antecedente a este, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Revisas el 2752 y ahí efectivamente te va a establecer las cuantías, los montos y todas las variables que se tienen que revisar. Es una forma de leer, ¿no? Entonces, si tienes una importación inferior a los $2,000 y que no sea con fines comerciales, efectivamente no pagas, no necesitas la autorización previa correspondiente. Y gracias, Sayuri, por la colaboración en este tema. Entonces, como ven, ustedes pueden revisar el decreto supremo y también es importante que conozcan este instrumento que es el arancel, ¿no? Y puedan verificar efectivamente cuando te hace referencia a un instrumento específico como el decreto supremo 4010, que lo tienen ahí escrito. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Y por qué no más del 40%? O sea, no me queda claro bien hasta ahorita. Estaba
Y hay algún país, digamos, que tiene, digamos, un porcentaje mucho más, digamos, más que el 40 que los que establece, digamos, nuestro país, es que 40, digamos, como máximo, Sí, para lo que cuáles pasa es productos. correcto. Cuando nosotros negociamos en la OMC dijimos máximo vamos a cubrir 40. Si ustedes revisan en la página de la OMC y ven los aranceles consolidados por país, van a ver que Bolivia dice 40% como máximo. Y eso lo has firmado con los 164 países de la OMC. Y te has comprometido a cumplir con ese 40%. Ya. Disculpe, una consulta, ¿de dónde podemos descargar los aranceles actualizados? Porque en la página de la aduana solo encuentro hasta el 2018. Ah, sí. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene publicado. Ah, ya, perfecto, gracias. Ahí está en su página web publicado. Y de ahí pueden descargar del Viceministerio de Política Tributaria como tal. Perfecto, gracias. Nada, con mucho gusto. Y para subir nuestros aranceles tendría que haber otra asamblea de la OMC y demás, así, algo así, ¿no ven? ¿Sí? Perfecto, lo que tú dices es, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos incrementar el arancel consolidado? Exacto. Tenemos que incrementar producto por producto, no podemos hacer un incremento en bloque, es decir, 60% para todos los productos bolivianos, no se puede. Tenemos que escoger un producto el cual quisiéramos renegociar, porque hay que renegociar con los 164 países de la OMC para poder incrementar nuestro arancel. Y al renegociar, lo que tenemos que hacer es mandar nuestra solicitud a la OMC y decirle, queremos incrementar nuestro arancel, por poner un ejemplo, para la ropa china, o perdón, para la ropa, no podemos decir para la ropa china, ¿no ve? Porque si no, ahí nos colgamos. Digamos, de manera general, queremos incrementar para los abrigos, los zapatos y los calzados, como habíamos visto en el ejemplo. Entonces, decimos que queremos incrementar ese arancel consolidado. Y digamos que a nosotros nos interesa subirlo como país, digo, nos interesa hasta un 60%, por poner un ejemplo. Entonces, le decimos a la OMC, quiero subirme a arancel, en vez de 40, ahora quiero que sea 60%. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, la OMC te dice, bueno, cuando has consolidado tu arancel, te has comprometido a que vas a renegociar con los 164 países que aprueben el incremento de tu arancel. Y tienes que empezar con el primer país que ha solicitado su derecho a primer negociador. Hay un derecho del primer negociador, que efectivamente de los 164 países, tienes que empezar a negociar el incremento de tus aranceles con uno de ellos. ¿Cuál creen que es el país con el que Bolivia tiene que empezar a negociar? Así con una moneda pueden hacerlo, pero Francia una moneda. Ahí definen cuál país creen. Entre Chile o Perú, tal vez, no sé. No sé. Roberto ha lanzado la moneda y se ha animado a dar una opinión, que está bien. No tienen obligación de saber, ¿no es cierto? Obviamente lo que estamos haciendo es lanzar la moneda y probar suerte. ¿Ver? Si sale bien, si no, pues ni modo. Lo importante es intentar y participar, como dice. Pero bueno, la idea es que el que tiene el derecho a primer negociador es Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que negociar primero con Estados Unidos para poder incrementar nuestro arancel de 40 a 60% para un producto específico. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos, cuando se ha negociado en la OMC, ha sido el que ha reclamado el derecho a primer negociador. Ha dicho, a mí me interesa porque efectivamente los productos que comercializa Bolivia para mi país son importantes. Claro, Estados Unidos no lo ha hecho por el interés que tiene en Bolivia de manera particular, sino que justamente los diferentes intereses que puede tener Estados Unidos son pues en todos los países
que por su posición geopolítica, por estrategia y demás, podrían afectar de alguna manera al comercio. Entonces, como en todo, Estados Unidos participa y ve la forma de regular la participación de los demás países. Entonces, si queremos incrementar, tenemos que negociar con Estados Unidos. Y Estados Unidos nos va a decir, obviamente, por qué razones, cuáles son las condiciones y por qué en ese producto, por qué no en otro. Puede pedir que el país inclusive baje su arancel de 40% para otros productos para poder compensar la pérdida que podría generar el incremento en estos textiles. Entonces es una negociación que se empieza pues larga. Después de eso, se supone que Estados Unidos, digamos, queda satisfecho y te dice que sí, que puedes continuar. Tienes que esperar que los otros 163 países se pronuncien. Y se tiene que pronunciar en un plazo o en un tiempo determinado que lo establece la OMC. Y después de eso, recién puedes pensar en incrementar tu arancel para ese producto específico. Interesante esta figura, perdón. Bueno, estaba Peller. Sí, Lick, si son 60 días los que tienen, pues bueno, Estados Unidos tiene 60 días para pronunciarse, los otros países también tienen 60 días. No sé, entonces, sí, exacto. Entonces son 120 días en total. Entonces, no sé, se planea el incrementar los aranceles por junio, julio más o menos, y luego se mandan las propuestas, porque si no tengo mal entendido, el arancel vigente sale en febrero, si no me equivoco. Lo que pasa es que no tienes que hacerlo para un año. No te olvides que el arancel consolidado, desde que Bolivia lo consolida en 1994, o si quieres, desde 1947, no se ha modificado. Entonces siempre está con 40%. Si renegociamos y logramos cambiar ese 40%, que no va a ser una negociación de 60 o 120 días, puede ser de años. Una vez que te permitan incrementar ese arancel a un 60%, a partir de ese momento, de manera indefinida, va a ser 60% para ese producto. Y tú, como Bolivia, como país soberano, puedes decidir qué es lo que vas a hacer. Si como máximo sabes que puedes llegar a 60%, no hay ninguna razón para que como país decidas que efectivamente puedes aplicar un arancel, y estoy dibujando así con líneas largas, inferior a ese 60%. ¿Qué es lo que sucede en nuestro arancel? Si se han fijado en lo que les he mostrado, hay productos que figuran con 10%, otros productos con 5%, otros con 40%. Entonces, nosotros desde el máximo, que es el arancel que hemos consolidado hacia abajo, nos podemos mover con libertad como país soberano. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Ahora lo que dice Roberto, si alguna vez se ha dado esta figura de renegociar o alguna vez como país lo hemos intentado. En realidad no. El año pasado había la intención de renegociar. Había una lista de productos que se pensaba renegociar. Pero después de ese proceso, cuando ha habido el cambio de gobierno y demás, a nadie más le ha interesado trabajar en ese tema. Entonces se han olvidado, ha quedado ahí y no se hizo nada más. Entonces tiene que ser una decisión como país, una decisión política y obviamente se tiene que lanzar esa intención como país para poder modificar, ¿no es cierto?, los aranceles. Que lo que sí se ha intentado es modificar la denominación de algunos aranceles, pero tampoco se ha prosperado en ese proceso por algunos errores que se han generado. Pero tal vez sería útil, si me permiten, poderles mostrar en este momento, y lo había preparado justamente para esta clase, con la intención de hablar de este tema que está relacionado con la clasificación de mercancías.
Entonces, tal vez eso nos ayude un poquito. Sé que parecería que estamos saltando de una cosa a otra, pero me disculpo con ustedes. Pero me gustaría que algunas ideas queden claras, ¿está bien? Si les parece que vamos saltando de un tema a otro, también me pueden decir y no continuamos. Pero hablando de clasificación arancelaria, fíjense, básicamente les voy a dar algunas ideas generales que están relacionados con lo que es el sistema armonizado, que es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías o clasificación de mercancías. Cada una de las mercancías que nosotros podemos transar, desde un teléfono celular, una calculadora, un vaso o cualquier bien que pueda ser comercializable, tiene su partida arancelaria y está clasificado en el arancel. Entonces, todos los productos que se van a comercializar tienen que estar también debidamente clasificados para que puedan ingresar a un mercado específico. Por poner un ejemplo, si tienes una tela que estás importando y la tela tiene 20% de algodón y 80% de poliéster, se tiene que clasificar en una partida arancelaria distinta a una tela que podría tener 60% de algodón y 40% de poliéster. ¿Está bien? Son dos telas distintas. E inclusive, en algunos mercados, estas partidas arancelarias tienen un gravamen arancelario diferente. Si es 20% la composición del algodón, paga, por poner un ejemplo, 40% de arancel. Si es 60% la composición de algodón, va a pagar 10% de arancel. Entonces, si, entre comillas, involuntariamente te equivocas y clasificas una partida arancelaria en otra que no es correcta, podrías o pagar más arancel o pagar menos arancel dependiendo de en cuál partida arancelaria lo hayas clasificado. Por eso es que nos dice, tiene que estar correctamente clasificado. En algunos casos es involuntario el error de haberte equivocado en partida arancelaria y en otros casos, extrañamente, se supone que se equivocan con la intención de pagar menos arancel. ¿De acuerdo? Entonces, adicionalmente, sí, Judá, ¿querías decir algo? Me he dado cuenta que desde la anterior clase soy el único valiente que pone cámara. Ya se han corrido desde la primera clase, porque estaba José, todos han puesto cámaras. Y después se han corrido, pero bueno. La idea es que, fíjense cómo dice la diapositiva. Los acuerdos comerciales negocian listas de productos bajo nomenclatura que se acuerde. ¿Qué significa? Que si voy a negociar un acuerdo comercial en algún momento, tengo que negociar en función de la partida arancelaria correspondiente. Entonces, se entenderá que la partida arancelaria que estoy utilizando para una mercancía específica es efectivamente la que va a identificar a la mercancía que estoy incluyendo en la negociación. Ahora, actualmente, para el tema de lo que son importaciones y exportaciones de Bolivia, se registra en la nomenclatura andina, que se denomina nandina, y efectivamente contempla 10 dígitos. Pero fíjense un poco cómo es el arancel, cómo funciona. Si ustedes miran el arancel, esos dígitos que hemos visto, o esos códigos que estábamos viendo, efectivamente les había dicho que hay un sistema armonizado, que es el sistema internacional, y el sistema armonizado te permite clasificar las mercancías a 4 dígitos. ¿Qué significa? Que a 4 dígitos, cualquier país del mundo utiliza las mismas partidas arancelarias para identificar una mercancía. Entonces, como ven, los primeros 2 dígitos equivalen al capítulo, como denomina ahí. Si les muestro otra vez el arancel que estábamos viendo hace un rato, enseguida lo van a poder ver, permítanme un segundo. Aquí está el arancel. Si ustedes se fijan, los primeros 2 dígitos corresponden a lo que dice en la diapositiva, al capítulo. Y los 4 dígitos que se ven ahí corresponden a la partida arancelaria. Entonces, a ese nivel de 4 dígitos lo aplican
todos los países en el mundo. Después tenemos el capítulo, vienen a ser los dos primeros dígitos, capítulo. Y después tenemos la partida arancelaria, a 6 dígitos con la subpartida y después con el inciso o fracción arancelaria. Entonces con eso se clasifican las mercancías y a ese nivel de detalle puedes entender o interpretar efectivamente la clasificación de cada uno de ellos. Tal vez también ayude el poderles mostrar en el índice que tiene el arancel. Permítanme un segundo. Creo que este índice no me muestra. No tengo un como índice o listado, que era lo que quería mostrarles para que puedan entender cómo funciona. Pero bueno, fíjense en esta diapositiva que les voy a mostrar. Lo que les está diciendo, efectivamente se puede apreciar acá. Llegan a leer esto que dice capítulo 1. Sí. Entonces, en este capítulo 1, todo lo que son animales vivos está en este capítulo. Fíjense un poco más abajo. Lo que nos muestra es efectivamente, según lo que estaban viendo en la presentación, que efectivamente los primeros 2 dígitos son el capítulo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, capítulo 1, animales vivos. Todo lo que lleve el 01 por delante va a ser animales vivos. Y cuando veamos en el 0101, vamos a poder ver exactamente que están todos los que son caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. Están, como eran animales vivos, ¿se acuerdan? Todo lo que es vivo está aquí. Pero en el 0101 van a ser los animales vivos. Y así, por ejemplo, en el 0102, animales vivos de la especie bovina. 0103, animales vivos de la especie porcina. Y con su diferenciación, ¿no? En cada uno de los casos. Por poner un ejemplo, en el caso de los animales de la especie porcina, ven la diferenciación por el peso que tiene en cada uno de ellos. Entonces, si es inferior a los 50 kilogramos, entra en esta partida arancelaria, pero si es superior o igual a los 50 kilogramos, entra en esta otra partida arancelaria. En este ejemplo y en este caso, no creo que haya una diferencia en el arancel. Vamos a ver, en ambos casos es 10% de arancel. Entonces, no hay una diferenciación. Pero si ven un poquito más arriba, en este ejemplo nos dice reproductores de raza. ¿Qué significa reproductores de raza? Que voy a traer esos animales de la especie porcina, los chanchitos, para que se reproduzcan. Si traigo a los reproductores de raza, pueden ver ustedes que efectivamente su arancel es más bajo. ¿Por qué razón? ¿Estrategia? Sí, Roberto, ¿por qué razón crees? Para incentivar que entre una mejor biología genética para justamente los reproductores. Exacto, la idea es esa, a eso le está apuntando, ¿no es cierto? Si voy a traer los cerdos o la especie porcina que es solamente para consumo, entonces que pague un 10% de arancel. Pero si es para mejorar la raza, entonces que pague 5%, porque es lo que estoy buscando, mejorar la condición de la producción en el mercado interno. Entonces, ven que hay diferencia entre un tipo y otro, ¿no es cierto? Interesante.
En el caso de los demás, dentro de los animales vivos, hay los demás de los demás, las otras especies, ¿no sería? Lo que pasa es que tienes que ver, por poner un ejemplo, lo que estamos viendo. Están viendo todavía lo de la especie porcina, ¿no es cierto? Ujú. Dice, los reproductores de raza tienen los de peso inferior y tienen los de peso superior. Si hay alguno que no puede ser, que no es de raza, que no es de peso inferior o de peso superior, que no sabes dónde clasificarlo, entonces recién lo tendrías que clasificar en los demás, porque desconoces su clasificación específica. Pero si puedes identificarlo por alguna razón particular, entonces tiene que estar en esas otras partidas. Por lo general lo que tratan de dejar es esa apertura de los demás para que efectivamente cuando no conoces la variedad específica la puedas incluir. Es un poco la idea que se tiene. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene consultas? Yo tengo una consulta en el caso de las telas, por ejemplo. Tendrían que estar cada una clasificadas, ¿no ve? O sea, clasificadas correctamente, se podría decir. O lo que pasa es que cuando ingresa a nuestro país, entonces la mayoría de los importadores, o sea, los declaran, no colocan, no presentan la composición de la tela, sino directamente en general, digamos, 100% poliéster, 100% poliéster, digamos, y lo ponen 10, 10, 10, 10, 10. Y lo que pasa es que a veces algunas de esas son hasta 95% de algodón. Bueno, en las telas creo que es máximo 20, ¿no ven? Dicen. Bueno, Sí, correcto. Entonces, ¿cómo tendría que ingresar entonces la importación de telas a nuestro país? Tendría que hacer yo, presentar mi, no sé, pues ¿cómo se dice? Mi clasificación de merceología, algo así, no sé. Claro, lo que pasa es que la composición de la tela Y el gramaje y demás, sí, por eso también, ¿no? supone que tú conoces desde el origen. Si presentas una mala declaración y sabes que es una mala declaración, entonces puede ser observada por la aduana y eso implica una sanción. Y obviamente te estás arriesgando al presentar una declaración de esa manera. Entonces, si tu declaración es lo más clara posible y lo más probada posible, efectivamente podrías evitar cualquier tipo de sanción, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica o en el uso común es que se cometen ese tipo de errores que tú mencionas, ¿no? Que efectivamente lo que hacen es agarrar y presentar y no verifican que efectivamente la mercancía es pues con algodón y no es 100% poliéster, ¿no? Entonces, es una mala declaración. Sí, lo que pasa es que tampoco lo presentan, licenciado. O sea, la composición de la tela no lo presentan. Y tampoco es un requisito, no he visto que pueda ser un requisito en la que puedan presentar, simplemente lo declaran y por suerte a veces les sale canal verde y pues pasa, o amarillo, pero cuando decía canal rojo, pues a mí me ha tocado ir a forrar así y pues mandar la merceología, digamos así, y después de un tiempo recién me llegó con los resultados y habían sido 20% de algodón, 80% de poliéster o 95% de algodón y 5% de nylon, digamos, ¿no? Entonces, pero esos serán, pues, esos aforos serán, pues, de 10-1, digamos, pero la mayoría, yo vi que lo declaran así. Entonces, no sé, esa era mi duda. ¿Sí? Es una mala declaración, ¿no? De hecho. Es una mala. Y lo que están haciendo es probar suerte, básicamente. Si me toca canal, fue bien, ¿no? Y obviamente es pues con conocimiento de causa, ¿no? Y lamentablemente es aquí y no debería hacerse de esa manera. No debería. Tampoco hay un requisito para que diga la que deben presentar la composición, pues, de la tela. No hay, o sea, no la presentan, nadie. Correcto, correcto. Es lo que sucede, lamentablemente. Una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es lo que se debería hacer y otra cosa es la práctica, ¿no? Totalmente diferente. Y lamentablemente es así. Pero bueno, son circunstancias y condiciones que se dan en nuestro mercado y les puedo asegurar que no es solamente en Bolivia, sino sucede en muchos lugares también de igual manera.
Bueno, estamos ya prácticamente sobre la hora, así que no sé, no me gustaría quitarles tiempo, siempre digo eso. Así que simplemente consulto si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario adicional que quiera hacer antes de que nos despidamos. Que hoy día y en esta clase he escuchado solamente a 2 personas, como si solamente hubiera charlado con, bueno, hasta 3. Una consulta. Disculpe. Bienvenido a clases. Una consultita. ¿Hay algún método para identificar la partida arancelaria de cada producto? Sí, claro. Primero tienes que ver el capítulo al cual pertenece el producto y después con el capítulo al cual pertenece el producto tienes que identificar la partida. Y una vez que tienes identificada la partida en función de la característica particular de la mercancía, recién tienes toda la clasificación arancelaria, ¿no? Que hay, creo que hay una materia en la cual a ustedes les enseñan justamente a calcular eso, que es merciología o nomenclatura arancelaria, algo así es la materia que van a pasar. Y ahí les van a explicar y les van a enseñar cómo hacerlo. Sí, nomenclatura arancelaria. Bien, gracias, Alexander. Exactamente, nomenclatura, y les van a explicar y ahí van a conocer cómo se determina y cómo se clasifica una mercancía. Perfecto. Así que después me contarán qué es lo que han aprendido. Excelente, no habiendo más preguntas, simplemente agradecerles por su participación en la clase, por la asistencia. Y la siguiente clase es el miércoles. Tendríamos clases jueves y viernes, y el viernes terminamos. Para que lo tomen en cuenta y se organicen en función de eso. Sí, José, ¿querías comentar ¿Cómo está? algo? No, licenciado, justamente, buenas noches, señores estudiantes, no, justamente iba a informar, licenciado, eso, ¿no? Que van a pasar clases el día jueves, miércoles, jueves y viernes, licenciado. Perfecto, me adelanté, entonces lo siento. No, claro, no, licenciado, claro. Ya habíamos coordinado con usted, licenciado, solamente era para recordarles a los estudiantes. Y sobre la pregunta que he hecho, licenciado, sobre los módulos que van a pasar, sí van a tener 2 módulos que van a trabajar, no con el arancel, que es merciología y nomenclatura arancelaria. Justamente son esos 2 módulos donde van a trabajar fuerte con creo que es, ¿no?, un texto grande que tienen que saber ellos, ¿no? Y el docente seguramente les va a comunicar cómo van a trabajar con el arancel. Exactamente, ese mismo, licenciado. Perfecto. Muchas gracias, José. Entonces, tal vez nos podría explicar algo, o sea, me queda mucha duda, las notas interpretativas. claro, Marta, en esas materias a las cuales ha hecho referencia justamente José, ahí les van a explicar a detalle, ahí tienen que explotar al docente y ahí tienen que preguntarle, por favor. No va a ser con usted, ¿no, mister? No es conmigo esa materia. Seguramente José ya tiene ahí. Sí, ya tengo designado. No, licenciado, ya con usted ya tenemos otros temas pendientes justamente con el grupo, ya se los comunicará en su momento a los estudiantes, ¿no? Más bien, licenciado, también aquí aprovechando, licenciado, los que tengan la posibilidad de adquirir el arancel en físico sería mucho mejor, ¿no? Nosotros sí les vamos a brindar en digital, pero no sé si van a poder trabajar ustedes con el docente, es mejor tenerlo, yo creo que en físico para poder trabajar. Entonces el docente donde se ha visto que trabaja, no busquen tanto, entonces tienen que ojear y buscar y ese momento responder, ¿no? Yo creo que, licenciados, si no me equivoco, venden en el Ministerio de Economía, ¿no? Sí, correcto, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que está en 50 bolivianos. Licenciado, y las personas que están, por decir, en Santa Cruz, ¿dónde lo pueden adquirir? Perdón. Cochabamba. O en Cochabamba, o en alguna institución pública, tal vez. Sí, me imagino que sí, hay la posibilidad, la verdad, no conozco mucho al respecto, pero... Ya. Voy a consultar yo les voy a dar la información para que puedan ir los que no viven aquí en La Paz, para que lo puedan ustedes adquirir. Mañana
o el día, la última clase con el licenciado, vamos a quedar y con ustedes más para darles información sobre el arancel. Licenciado, eso sería todo. Muy buenas noches, señores estudiantes. Licenciado, muy buenas noches. Quería consultarles si está ya la nota habilitada del segundo módulo. Buenas noches. ¿De qué docentes, perdón? Del segundo módulo, González, creo es el licenciado. Sí, está, todavía no me envió, justamente ahora ya le envío un mensajito. Si me responde mañana mismo, lo vamos a cargar y les mando un mensajito, por favor. Listo, muy amable. Buenas noches. No, de nada. A todos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado Macay. Hasta el miércoles, entonces. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Las notas interpretativas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.